Mientras explorábamos la posibilidad de comprar una nueva casa, mi esposo y yo nos encontramos con una propiedad increíblemente lujosa, con un precio de más de $3 millones. Aunque el precio era elevado, mi padre se ofreció a ayudarnos con el pago inicial, lo que me dejó agradecida pero abrumada. La casa era un sueño, con un jardín amplio, perfecto para organizar reuniones. Mientras recorríamos la propiedad, mi esposo se alejó para revisar el jardín, dejándome sola con el agente inmobiliario. Para mi sorpresa, el agente me jaló abruptamente hacia una habitación cercana, cerrando la puerta con llave detrás de nosotros. Mi corazón comenzó a latir rápido por la confusión y el miedo, especialmente sabiendo que mi esposo estaba afuera. El agente, con una expresión tanto de disculpa como de urgencia, me instó a considerar dejar a mi esposo de inmediato. Su declaración me sorprendió, y lo que reveló a continuación me dejó tambaleando, forzándome a contemplar una decisión que cambiaría mi vida y mi matrimonio. En otro capítulo de mi vida, soy Lisa, felizmente en una relación con mi novio desde hace 2 años. Para nuestros amigos, somos la pareja perfecta, ambos mayores de 30 años y comenzando a pensar en el matrimonio. Recientemente, mientras hablábamos de su última noche antes de casarnos, él expresó su deseo de pasar una noche final con sus amigos. Sonreí en señal de apoyo, aunque secretamente esperaba que no se quedara fuera hasta tarde. Últimamente, sus salidas frecuentes con amigos han comenzado a preocuparme, insinuando un patrón problemático. Siempre que sugiero planes para nosotros, suele tener una excusa, ya sea que está ocupado con sus amigos o simplemente demasiado cansado o enfermo. Aunque entiendo y respeto su necesidad de libertad antes de casarse, es difícil no sentirme desplazada. Su encanto persuasivo suele ganarme, pero las constantes cancelaciones están empezando a agotar mi paciencia. Necesitábamos encontrar un equilibrio entre su vida social y nuestro tiempo juntos, un desafío que se volvía cada vez más crucial a medida que se acercaba la fecha de nuestra boda. La presión de casarnos pesaba sobre mí mientras me acercaba a los 30, alimentada por la urgencia silenciosa que sentía al ver a muchas de mis amigas casarse. En medio de todo esto, me preocupaba que expresar mis preocupaciones demasiado abiertamente pudiera alejar a mi novio y poner en peligro nuestros planes. Como resultado, a menudo guardaba mis sentimientos para mí, esforzándome por mantener la calma incluso cuando la decepción se cernía sobre mí. Eventualmente, mi novio y yo comenzamos a discutir nuestro futuro juntos. Mencionó que, si decidíamos casarnos, mi padre estaba dispuesto a ayudar con el pago inicial de una casa. Esta revelación llegó en un momento en que anhelaba la seguridad y el reconocimiento social que el matrimonio podía proporcionar. Aunque no fue una propuesta romántica grandiosa, la practicidad de la situación me trajo felicidad, ya que significaba que finalmente podíamos dar un paso adelante. Comenzamos a explorar casas, y mi emoción creció mientras traía a casa folletos de nuevas propiedades. Sin embargo, me sorprendió descubrir que todas las casas que considerábamos estaban valoradas en más de $2 millones, mucho más de lo que había anticipado. Mi novio me tranquilizó, asegurando que era manejable, especialmente con la generosa contribución de mi padre. Como ejecutivo corporativo, su enfoque práctico insinuaba un entusiasmo que me inquietaba. Parecía demasiado cómodo con la idea de depender de la riqueza de mi padre para nuestro beneficio, lo que empezó a preocuparme. A medida que seguíamos planeando, su enfoque se centró más en las propiedades más lujosas, argumentando que la estabilidad financiera de mi padre y nuestros ingresos combinados lo hacían factible. Este cambio en su actitud, más interesado en el beneficio financiero que en nuestra vida juntos, me parecía irrespetuoso hacia mi padre, quien, aunque acomodado, seguía activo y no era simplemente un recurso financiero. Parecía que mi novio veía el dinero de mi padre como más importante para nuestro matrimonio que nuestra relación en sí, lo cual era desalentador. Me encontré cuestionando si su amor por mí era genuino o si estaba nublado por su interés en la riqueza de mi padre. El hombre que pensé que conocía antes de nuestro compromiso ahora parecía diferente, más calculador y menos considerado. Esto me obligó a reevaluar lo que realmente quería en una pareja y si todavía deseaba un matrimonio basado en la practicidad en lugar del amor genuino. La discusión sobre la compra de una casa se convirtió en un tema central para nosotros, ya que comenzamos a contemplar planes familiares futuros y la necesidad de espacio para cuidar de mis padres ancianos. Mi esposo insistía en que una casa más grande sería crucial para nuestro futuro, afirmando que sus motivos no eran financieros, sino centrados en crear un espacio de vida cómodo. Su razonamiento parecía válido, especialmente con la perspectiva de tener hijos y las futuras necesidades de mis padres. Sin embargo, sentí que era esencial involucrar a mi padre en esta decisión financiera tan importante, ya que él contribuiría con una cantidad considerable para el pago inicial. Hablé con mi papá para conocer su opinión sobre la búsqueda de propiedades más caras, siempre apoyándome.
Sonrió y me aseguró que estaba dispuesto a hacer lo que me hiciera feliz, incluso si eso significaba comprar una casa más espaciosa. Su actitud relajada me hizo cuestionar si estaba pensando demasiado en las implicaciones financieras. Sin embargo, mi esposo parecía interpretar la disposición de mi padre como una luz verde para centrarse únicamente en las propiedades más extravagantes. Comenzó a presentar casas que superaban con creces lo que consideraba razonable, incluida una valorada en la asombrosa cifra de $3 millones. Aunque me aseguraba que la ayuda de mi papá con el pago inicial significaba que no había problema, los precios tan elevados me incomodaban, independientemente de la situación financiera de mi padre. Reconociendo que mi esposo tal vez no comprendía los límites que consideraba necesarios, decidí tomar el control. Seleccioné algunas propiedades que se alineaban mejor con nuestras necesidades reales y presupuesto y planeé visitarlas de inmediato. Bajo estas circunstancias, las visitas a las casas se sintieron inusuales, pero eran necesarias para alejarlo de las opciones financieramente imprácticas. Desde nuestro matrimonio, había notado un cambio en su actitud hacia el dinero. Su enfoque se había vuelto cada vez más codicioso, y parecía pasar por alto las implicaciones emocionales y prácticas de nuestras decisiones. Además, sus respuestas emocionales se habían vuelto impredecibles, con cualquier crítica potencialmente provocando una reacción intensa, lo que complicaba nuestras interacciones. Para mantener las cosas en marcha y bajo control, programé que visitáramos las propiedades que había elegido la mañana siguiente a las 11 de la mañana. Cuando confirmé nuestros planes, mencionó que saldría a tomar algo con un amigo, a pesar de que era tarde y teníamos que levantarnos temprano al día siguiente. Su decisión de salir, sabiendo que necesitábamos estar despiertos a las 8 a.m., solo intensificó mis preocupaciones sobre sus prioridades actuales y nuestro futuro juntos. Últimamente, he estado luchando con dudas sobre mi matrimonio, y cada día parece magnificar estas preocupaciones. El comportamiento reciente de mi esposo ha sido particularmente inquietante. A menudo actúa sin considerar el impacto en nuestra relación, y eso me deja cuestionando dónde estamos como pareja. 2. Las consecuencias del comportamiento de mi esposo, un rasgo que no había sido evidente durante nuestros años de noviazgo, me hicieron cuestionar si casarme con él había sido la elección correcta. A la mañana siguiente, como temía, le costó mucho levantarse para las visitas a las casas. A pesar de mis repetidos intentos de despertarlo, permaneció inactivo hasta que casi fue demasiado tarde. Cuando finalmente se levantó, estaba de mal humor y aún olía a alcohol de la noche anterior. Como no estaba en condiciones de conducir y yo no tenía licencia, nos vimos obligados a tomar el tren, lo que arruinó completamente nuestro horario. A pesar del mal comienzo, hubo un cambio en la atmósfera cuando llegamos a la propiedad de lujo que planeábamos visitar. La casa era aún más impresionante en persona que en las fotos, espaciosa y sin duda opulenta. Por un breve momento, la tensión entre nosotros disminuyó mientras admirábamos el exterior de la propiedad. Sin embargo, el comportamiento del agente inmobiliario era brusco y algo frío, lo que me pareció inusual, aunque tenía poca experiencia con bienes raíces de alto nivel para comparar. Cuando comenzamos el recorrido, mi esposo se sintió atraído por el extenso jardín, perfecto para reuniones sociales, y salió a inspeccionarlo. De repente, el agente me apartó hacia otra habitación y cerró la puerta con llave. Mi corazón se aceleró de confusión y miedo. Percibiendo mi pánico, el agente me hizo un gesto para que guardara silencio antes de hablar en un tono bajo. Me disculpo por esta intrusión, pero hay algo urgente que debes saber sobre tu esposo. Debes alejarte de él lo antes posible. Atónita, luché por procesar sus palabras. La situación se sentía surrealista, como una escena de un thriller en lugar de algo que me estuviera sucediendo a mí. Antes de que pudiera reunir mis pensamientos para responder, el agente continuó: hay más. Tengo un amigo que es dueño de un bar en la Franja de San Diego. Lo conecté con esta firma inmobiliaria, pero recientemente han enfrentado un problema serio: tráfico ilegal de drogas. Resulta que tu esposo está involucrado. Atrapamos a alguien ayer mismo. Mi incredulidad inicial rápidamente se transformó en shock. ¿Podría mi esposo estar realmente involucrado en actividades criminales? Parecía imposible. Siempre había sido ambicioso, tal vez demasiado enfocado en ganar dinero, especialmente después de nuestro matrimonio. Sin embargo, no podía reconciliar esa imagen con el hombre que conocía, que tenía un trabajo estable y no mostraba signos de un comportamiento tan drástico. Aún así, la revelación del agente era demasiado detallada y específica como para descartarla. A medida que el miedo se mezclaba con la incredulidad, supe que tenía que enfrentar esta nueva y oscura realidad, cuestionando todo lo que creía entender sobre el hombre con el que me había casado. Recientemente, mi esposo había comenzado a llevar 3 teléfonos celulares, uno para el trabajo y otro para uso personal. Al principio, esto me pareció extraño,
pero no alarmante. Sin embargo, su comportamiento se volvió cada vez más raro. Justo la noche anterior, había decidido abruptamente salir a tomar una copa después de haberse puesto el pijama. Este cambio repentino de planes me hizo preguntarme sobre sus intenciones. Mis dudas se intensificaron después de una conversación seria que tuve con nuestro agente inmobiliario durante un recorrido por una propiedad, donde me apartó para revelarme noticias inquietantes. Afirmó que mi esposo estaba involucrado en actividades ilegales e incluso presentó pruebas para respaldar su afirmación. Esta revelación fue desconcertante, especialmente después de haber visto a mi esposo discutir alegremente las características de la casa con el agente. Estaba completamente relajado, nada parecido a alguien que supuestamente había estado involucrado en un crimen el día anterior. Impulsada por una mezcla de sospecha y la necesidad de claridad, decidí investigar más a fondo. Esa noche, le dije a mi esposo que iba de compras, pero en su lugar, me reuní con el agente en una cafetería cercana. El agente reiteró sus afirmaciones y me mostró fotografías como evidencia de la mala conducta de mi esposo. La realidad de la situación comenzó a hacerse presente. ¿Por qué haría esto? ¿Sería solo por dinero? Independientemente de sus motivaciones, sabía que no podía quedarme con alguien que había cruzado tal línea. Cuando lo confronté en casa esa misma noche, su actitud casual, preguntando por la cena como si todo fuera normal, solo reforzó mi determinación. Disfruta de tu última comida en el mundo libre, le dije bruscamente, justo cuando la policía llegó a nuestra puerta. El shock y el miedo se reflejaron en su rostro cuando los oficiales le explicaron su presencia. A pesar de sus protestas, la evidencia era abrumadora. Cuando la policía comenzó a esposarlo, la desesperación se apoderó de él, y agarró un objeto en forma de vara, agitándolo violentamente. Los oficiales lo redujeron rápidamente, impidiendo cualquier daño. Fue un momento aterrador. Darme cuenta de que el hombre que creía conocer podía mostrar tal violencia. Sus últimas palabras hacia mí fueron una mezcla de confusión y enojo mientras luchaba por comprender la gravedad de la situación. ¿Qué está pasando? Explícame esto, exigió, pero no había nada que explicar. La verdad estaba expuesta ante él. El calvario fue desgarrador, pero marcó un final claro para nuestra relación. Tuve que aceptar el hecho de que había estado viviendo con alguien capaz de engañar y posiblemente de ser violento, cegada por mi propia ignorancia y su codicia. Mientras se lo llevaban, sentí una mezcla dolorosa de alivio y tristeza, decidida a dejar atrás este oscuro capítulo de mi vida. Después de ese aterrador encuentro con mi esposo, la policía lo arrestó y, al verlo ser llevado, me desplomé de puro alivio, dándome cuenta del peligro del que acababa de escapar. El momento en que cargó contra mí con rabia fue aterrador, pero afortunadamente, los oficiales estaban allí para intervenir. Llamé de inmediato a mis padres, y llegaron rápidamente para apoyarme. Su presencia fue un consuelo. ¿Estás bien?, me preguntó mi madre en cuanto me vio. He estado mejor, admití, aún conmocionada por los acontecimientos. Mis padres estaban profundamente preocupados y aliviados de que no hubiera sufrido daños físicos. Hablamos sobre la gravedad de lo que había sucedido y lo afortunada que era de haber salido de una situación tan peligrosa sin lesiones. La realidad de que mi esposo pudiera hacer algo tan drástico era impactante. Empezamos a hablar sobre el futuro, incluyendo los trámites del divorcio y los pasos que debía seguir. Mis padres sugirieron que habláramos con su familia para explicar todo y determinar cómo avanzar. Cuando nos reunimos con sus padres, me preparé para una conversación difícil. Sin embargo, en lugar de mostrar resentimiento o negación, estaban apenados y angustiados por las acciones de su hijo. Lamentamos mucho lo que nuestro hijo te ha hecho, dijeron, con una evidente tristeza. Incluso trajeron un sobre, que me ofrecieron con vacilación como una forma de disculpa y compensación. No es mucho, pero por favor, acepta esto como una muestra de nuestro arrepentimiento por lo que te hizo, rogaron, con lágrimas en los ojos. El sobre se sentía pesado, probablemente contenía una cantidad considerable de dinero, alrededor de $300,000. Me quedé sorprendida. Un momento, ¿de qué se trata esto? No puedo aceptar una cantidad tan grande de dinero, protesté. Ellos insistieron, explicando que era lo mínimo que podían hacer para compensar los problemas que su hijo había causado. A pesar de su sincera disculpa, aceptar una suma tan grande se sentía profundamente incorrecto. Sus padres no eran responsables de sus acciones, y no era justo cargarles con esa culpa. Gracias por su amabilidad, pero como adultos, debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones, dije, tratando de aliviar el peso de culpa que sentían. Si este dinero es para apoyarme, por favor, que él se lo devuelva después de su liberación. Él debe ser quien haga las paces.
Navegar las consecuencias de las decisiones de mi esposo era complicado, pero era vital asegurar que se enfrentara a la responsabilidad de manera adecuada. Sus padres lo entendieron y apreciaron mi perspectiva. Todos sabíamos que esto era solo el comienzo de un largo y difícil camino para rectificar el daño, pero comenzar con honestidad y responsabilidad era crucial. Con el corazón pesado, observé a mis antiguos suegros lidiar con las acciones de su hijo. Estaban genuinamente arrepentidos y me aseguraron que estaban comprometidos a ayudarlo a rehabilitarse, a pesar de su admirable crianza. Era lamentable que su hijo hubiera elegido un camino tan destructivo. Prometieron manejar la situación con diligencia, y yo opté por dar un paso atrás, confiando en que harían lo mejor. Más tarde, me enteré de que fue sentenciado a 5 años de prisión por tráfico de drogas en categorías menores. Durante su encarcelamiento, me concentré en seguir adelante con mi vida, apenas reflexionando sobre el pasado. Los 5 años transcurrieron relativamente en paz, y justo cuando estaba asentándome en mi nueva normalidad, sus padres me contactaron nuevamente, no para disculparse, sino para expresar su deseo de que su hijo hiciera las paces personalmente. Acepté reunirme con él, no por necesidad, sino como un gesto de cierre. Organizamos encontrarnos en la casa de sus padres, asegurándome de que mi dirección actual permaneciera privada. Cuando lo vi de nuevo, los años en prisión lo habían cambiado visiblemente. Se veía mayor y más humilde. Se arrodilló ante mí, disculpándose sinceramente sin dudar, un gesto que sugería remordimiento genuino. Sin embargo, para mí, nada podía deshacer el pasado. Yo ya había avanzado. Le aconsejé que se concentrara en devolver el dinero a sus padres y en reparar sus acciones. Su respuesta fue tranquila y sombría. Desde esa reunión, no he tenido más contacto con él. Sus padres me mantienen actualizada de vez en cuando. Ahora trabaja arduamente en una empresa de construcción, y sus salarios son gestionados por ellos para asegurar que sus ganancias vayan a pagar sus deudas. Si su remordimiento es genuino, queda por ver, pero por ahora, parece comprometido en un camino de redención. En cuanto a mí, la vida ha tomado hermosos nuevos rumbos. Me volví a casar, y mi nuevo esposo y yo, junto con mis padres, disfrutamos de una vida armoniosa y feliz juntos. Viajamos con frecuencia y creamos hermosos recuerdos en familia. Por supuesto, la vida es impredecible y los desafíos pueden surgir, pero creo en apoyar a mi pareja mientras la confianza permanezca intacta. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Las relaciones pueden parecer sencillas, pero son intrínsecamente complejas. El camino de mi exesposo ha sido una lección difícil sobre las consecuencias de las elecciones de uno. Por mi parte, me esfuerzo por vivir una vida llena de orgullo y consideración hacia los que me rodean, esperando no repetir los errores de mi pasado. Estuve ahí, las duras palabras de mi suegra rebotando en las paredes de la habitación estrecha, haciéndome sentir pequeña e invisible. Me atacó con desdén afilado, afirmando que con ella, Bobby y su hermana en la casa, mi presencia era completamente innecesaria. Se burló de mi supuesta infelicidad constante, llamándome nada más que una carga. Mi cuñada, que apenas levantaba un dedo para ayudar en la casa, se unió a ella, su voz goteando burla, avivando el fuego. Justo cuando abrí la boca para defenderme, Bobby me interrumpió, tomó su lado sin dudar, aceptando fríamente que no necesitaban una esposa que no pudiera equilibrar el trabajo y las tareas del hogar, especialmente cuando tenían a una ayudante más joven y eficiente a medio tiempo. Las palabras de Bobby me golpearon como un puñetazo en el estómago, mientras continuaban desmenuzándome, llamándome un fracaso. Mis manos se convirtieron en puños, la ira hirviendo bajo la superficie. Después de todo lo que había dado, después de todo lo que me habían quitado, tenían la audacia de desestimarme tan fácilmente. Una resolución de acero creció dentro de mí, ellos lamentarían sus acciones. Sin embargo, mantuve mi rostro sereno, mi expresión inquebrantable mientras los miraba. Está bien, dije con calma, mi voz no traicionando la tormenta interior. Iré, pero recuerden, aquí es donde comienza el desmoronamiento. Soy Charlotte, tengo 35 años. Soy una esposa trabajadora que nunca renunció a su carrera después del matrimonio. He estado en la misma empresa desde que me gradué de la universidad y me ha encantado mi trabajo. Una mañana, mientras me preparaba para salir a la oficina, Bobby se acercó a mí con un montón de recibos y facturas, mencionando casualmente la temporada de impuestos. Sin siquiera mirarme a los ojos, sugirió que me hiciera cargo de las finanzas de su café, afirmando que yo era la más adecuada para eso. Nos conocimos hace 4 años cuando Bobby trabajaba como empleado en un restaurante que solía visitar. Después de salir un tiempo, decidimos casarnos. Ahora, él dirige su café soñado, algo que he apoyado desde el principio, a pesar de que las cosas se han vuelto cada vez más difíciles en casa.
Cuando me dirigía hacia la puerta, la voz de mi suegra resonó detrás de mí. Charlotte, esta noche cenamos francés, recoge los ingredientes. Y no olvides que Teresa y los niños vienen este fin de semana. Asegúrate de que todo esté perfecto para ellos. Dudé, sintiendo el pesado peso de sus expectativas presionando sobre mí, pero logré sentir de manera reacia antes de salir por la puerta. Cuando Bobby y yo nos casamos, imaginé una vida tranquila e íntima solo para los dos, pero su preocupación por su madre viviendo sola lo llevó a insistir en que nos mudáramos a la gran casa familiar donde creció. Su madre, que depende de una pensión y prefiere comer fuera, tenía poco interés en cocinar o mantener la casa en orden. Para cuando nos mudamos, el hogar estaba lejos de estar ordenado. Bobby siempre ha creído que las tareas del hogar recaen completamente sobre los hombros de la mujer. Así que, a pesar de mi trabajo a tiempo completo, me encontré asumiendo la responsabilidad de llevar el hogar, cocinar, limpiar y manejar todo para toda la familia. Las cosas se complicaron aún más cuando mi cuñada, Teresa, traía a sus hijos de visita, lo que, aunque infrecuente, aumentaba aún más mi carga de trabajo. Esta mañana, mientras me preparaba para otro largo día en el trabajo, la idea de la visita de fin de semana de Teresa me hizo suspirar pesadamente. No otra vez, murmuré para mí misma. Los fines de semana, que tanto necesitaba para recargarme después de una agotadora semana laboral, se pasaban en su lugar entreteniendo y cocinando para los invitados. Y ahora, la revelación casual de Teresa durante su última visita, su divorcio y el plan de mudarse de nuevo a la casa familiar con sus hijos el próximo mes, me había dejado completamente fuera de balance. ¿Hablas en serio?, logré preguntar, sorprendida. ¿No crees que es demasiado pronto? Charlotte, sé que no es fácil, pero es lo que necesito hacer, respondió, confirmando sus planes de regresar lo antes posible. Aunque inicialmente estaba atónita, traté de encontrar algo de optimismo. Teresa siempre había sido madre de tiempo completo, y la idea cruzó por mi mente de que tal vez su regreso traería algo de alivio. Quizás podría ayudar en la casa y asumir algunas de las responsabilidades que había estado manejando durante tanto tiempo. Aunque nunca habíamos sido cercanas, me aferré a la esperanza de que tenerla cerca podría finalmente aligerar mi carga. Esa esperanza fue de corta duración. Una vez que Teresa se mudó de nuevo, quedó dolorosamente claro que ella, al igual que su madre, no tenía intención de contribuir al hogar. Pasaba sus días tumbada frente al televisor, picando y ignorando el creciente desorden a su alrededor. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que su falta de esfuerzo había jugado un papel significativo en su reciente divorcio. Ahora, en lugar de la ayuda que había esperado, me encontraba con aún más responsabilidades. Tenía que cuidar de sus exigentes hijos, ayudarles con la tarea y gestionar una lista de tareas del hogar en constante crecimiento. Mientras tanto, el trabajo se estaba volviendo más intenso, con un nuevo proyecto que requería horas extra y mañanas tempranas. El peso combinado de todo me dejaba exhausta, y la casa, un lugar que solía mantener con orgullo, se estaba desmoronando lentamente. Había llegado a mi punto de quiebre. Regresar a casa todos los días a una casa desordenada era desalentador. A pesar del caos, era incansablemente bombardeada con preguntas sobre la cena y quejas sobre lo lenta que era. Para empeorar las cosas, Teresa y mi suegra empezaron a lanzar comentarios pasivo-agresivos que solo profundizaban mi frustración. Charlotte, la ropa se está acumulando. Solo porque trabajas no significa que puedas relajarte, solían decir, completamente ajenas a la inmensa presión que estaba soportando. Cada vez que intentaba defenderme, Teresa me interrumpía, acusándome de ser irrespetuosa por hablarle a mi suegra. Y has estado comprando todas estas cosas innecesarias, decía, criticando mis elecciones con un tono despectivo. Las comidas, eso no es bueno para los niños. Si estás en casa, ¿no puedes ayudar un poco?, interrumpía Teresa. Luego Bobby añadía sus críticas. Sabes, como dueño de un negocio, estoy manteniendo a la familia. No tienes que trabajar, lo haces por egoísmo, así que cumple con tus deberes de esposa a la perfección, insistía, como si sus expectativas fueran totalmente razonables. Sus palabras me dejaron sin aliento, hirviendo de rabia. Esa noche, decidí que era hora de confrontar a Bobby. Estoy abrumada con el trabajo, y ni tu mamá ni tu hermana están ayudando con las tareas del hogar. Empecé, preparándome para su reacción. Me lanzó una mirada de sorpresa. No estás hablando mal de mi mamá y mi hermana, ¿verdad? No, no es eso, respondí, manteniendo un tono tranquilo para evitar que las cosas se intensificaran. Pero no puedo manejar todas las tareas sola. ¿Podrías echarme una mano? La respuesta de Bobby fue despectiva. Estoy ocupado dirigiendo un negocio.
Tal vez no entiendas por qué tienes un trabajo de oficina fácil. Eso terminó la conversación, pero estaba claro que algo tenía que cambiar. No podía soportar toda la carga sola. Bobby terminó nuestra discusión con un comentario despectivo sobre los desafíos de dirigir un negocio, reiterando la noción anticuada de que las tareas del hogar eran únicamente mi responsabilidad. Luego se fue a la cama casualmente, dejándome hirviendo de frustración. Acostada en la cama esa noche, una idea surgió en mi mente, un plan para simplificar mi abrumadora carga de trabajo. Decidí invertir en tecnología para ayudar a aliviar mis cargas. Rápidamente ordené varios gadgets en línea, una nueva lavadora secadora, un robot aspirador y varios electrodomésticos de cocina con funciones automáticas de cocción. Si no podía obtener ayuda de mi familia, al menos podría simplificar mis tareas con un poco de tecnología moderna. Unos días después, llegó la entrega y, mientras los trabajadores traían los nuevos electrodomésticos, mi suegra y mi cuñada aparecieron, cuestionando mis compras. ¿Compraste una nueva lavadora sin consultarnos? La antigua todavía funciona, exclamaron, claramente molestos. Pero está obsoleta, y esta nueva hará que hacer la colada sea más rápido y fácil, expliqué, esperando calmar sus preocupaciones. Cuando vieron el robot de limpieza y los gadgets de cocina, me llamaron a la sala. Las encontré cómodamente sentadas en el sofá, con Bobby junto a su madre, ambos con expresiones de satisfacción. La voz de mi suegra se elevó con ira. ¿Qué es todo esto? ¿Has gastado todo nuestro dinero en estos gadgets perezosos? Intenté justificar mis acciones. Pensé que ayudarían con las tareas del hogar y mejorarían nuestra eficiencia. Las personas dependen demasiado de las máquinas en estos días, interrumpió Teresa de manera despectiva. Exactamente, Charlotte, estos son lujos. Los electrodomésticos que tenemos son perfectamente buenos. Solo estás desperdiciando dinero, continuó, con Bobby asintiendo en acuerdo. Me acusaron de intentar hacer mi vida más fácil, como si eso fuera algo malo. ¿No puedes manejar las tareas del hogar correctamente?, criticaron, sus palabras cortando profundo. Quería responderles, señalar su hipocresía, pero me contuve. Quizás mi silencio solo alimentó su frustración, porque después de una tensa pausa, mi suegra emitió un duro ultimátum. Si no puedes manejar las tareas del hogar, deberías irte. Sus palabras me dejaron atónita. Encontré su mirada inquebrantable, sintiendo el peso de su desprecio sobre mí. No te necesitamos. Bobby y yo estamos bien sin ti. Siempre te ves cansada y miserable. Solo eres una carga, añadió Teresa cruelmente. Justo en ese momento, tal vez sintiendo la dureza de sus palabras, Bobby intervino. Espera, mamá y Teresa, están siendo demasiado duras, pero el daño ya estaba hecho. Sus palabras flotaban en el aire, un recordatorio sombrío de mi realidad. Cuando busqué el apoyo de Bobby, evitó mi mirada y se alineó fríamente con su familia. Tienen razón, no necesito una esposa que no pueda manejar las tareas del hogar, dijo, sus palabras cortándome. La sonrisa de Bobby se amplió mientras continuaba, soy dueño de un negocio, tengo el derecho de gastar mi dinero como mejor me parezca, no necesito una esposa que gaste dinero para hacer su vida más fácil. Luego, en un giro impactante, añadió, además, me he estado llevando bien con una joven trabajadora a tiempo parcial. Es linda, a diferencia de ti. Empaca tus cosas y vete. Su madre y hermana se unieron, lanzando insultos y llamándome un fracaso como esposa. Mis puños se cerraron de rabia. Después de todo lo que había hecho por ellos, aún se atrevían a tratarme así. A pesar de mi ira hirviente, mantuve mi compostura. Está bien, me iré. Bien, estaremos mejor sin ti, se burló mi suegra. Silenciosamente, me levanté, caminé hacia la mesa y dejé caer una solicitud de divorcio ya llena, un símbolo de mi decisión final nacida de un agotamiento total. Bobby, vamos a divorciarnos, declaré mientras deslizaba los papeles hacia él, sintiéndome tanto resignada como resuelta. Observé mientras firmaba los documentos. Está bien, lo firmaré, no te arrepientas después, respondió, su firma firme y decidida. Ese mismo día, empaqué mis cosas y me fui a un apartamento en renta semanal. No se ofreció un solo adiós en mi dirección. Presenté los papeles de divorcio en el ayuntamiento y alquilé un condominio simultáneamente. Con mi nueva situación de vida asegurada, acepté un ascenso en el trabajo que había rechazado anteriormente debido a mis responsabilidades domésticas. Ahora, como jefa de departamento, me sumergí en mi carrera con renovado vigor y determinación, disfrutando de la oportunidad de centrarme en mi crecimiento profesional sin ninguna traba. Una abrumadora sensación de alivio me inundó. Alrededor de una semana después de que me fui, mi suegra comenzó a llamar.
pero había pasado un año desde entonces, y estaba demasiado ocupada y satisfecha en mi nueva vida como para entretener a alguien que alguna vez me consideró inútil. En un raro día libre un año después, volvió a llamar. Esta vez, sintiéndome lista para abordar lo que pudiera plantear, respondí con duda. Hola, Charlotte, finalmente contestaste. ¿Cómo pudiste ignorarme durante más de un año?, exigió. ¿Qué quieres? ¿Cómo has estado?, respondí de manera cortante, desinteresada en charlas triviales. Estoy genial, trabajando duro y estoy en mi propio lugar. He sido promovida, y mi salario ha aumentado. Estoy viviendo cómodamente, le informé de manera objetiva. Ah, sí, bueno, ¿considerarías volver? Su voz llevaba un toque de desesperación. Con cautela, pregunté, ¿por qué ahora? ¿Qué está pasando? Estamos en problemas, nos estamos quedando sin dinero, confesó. No pude evitar sonreír al responder. Entonces, el café de Bobby ni siquiera está generando 22,000 pesos en ganancias. ¿Y tú y Teresa no tienen trabajos? Bueno, eso lo explica todo. ¿Sabías sobre los problemas del café?, indagó. Por supuesto que sabía. El café de Bobby apenas estaba generando 1,100 pesos al mes en ganancias. Como yo manejaba las finanzas, estaba muy al tanto. Bobby, que actuaba como un gran empresario, probablemente no tenía idea, pero yo sí. Yo era quien gestionaba toda la contabilidad y el inventario. Expliqué. ¿Por qué no dijiste nada? No tenía idea de que manejabas una gran empresa y contribuías tanto a nuestros gastos de vida. Sí, estaba aportando más de 4,500 pesos al mes. Así fue como todos pudieron vivir. Había estado suplementando los ingresos familiares con mi salario porque sabía que la tienda de Bobby no estaba ganando mucho. Probablemente solo se dio cuenta de que no podía llegar a fin de mes sin mis ingresos después de que me fui. Por favor, Charlotte, vuelve, suplicó. Ignorando su desesperación, continué, el negocio de Bobby se hundirá el próximo mes. Incluso la chica a tiempo parcial lo dejó. Eso tiene sentido. Con una gestión tan descuidada, no puede mantener un negocio y es demasiado orgulloso para hacer lo que se necesita. Ninguna mujer querría estar con un hombre así. 3. Me reí, dejando a mi suegra sin palabras. ¿Podemos terminar esto? Estoy ocupada, interrumpí mientras ella añadía apresuradamente. Además, la casa ha estado un desastre desde que te fuiste. ¿Un desastre, dices? Según ella, la casa había caído rápidamente en el caos. Nadie ha hecho los quehaceres. Está desordenada, nadie cocina. Así que hemos tenido que comprar comida. Y ni siquiera podemos permitirnos una lavadora nueva. Hubiera estado bien si hubieras dejado esos electrodomésticos, comentó con un tono de arrepentimiento. ¿Qué quieres decir con esos electrodomésticos perezosos? ¿Y qué tiene de malo llevarme las cosas por las que pagué?, repliqué, con frustración en la voz. Nunca imaginé que la casa se deterioraría tanto solo porque no estaba allí para encargarme de todo. ¿No es extraño que 3 adultos no puedan manejar los quehaceres?, pregunté, mientras mi irritación aumentaba. Bajó la voz, compartiendo más de sus problemas. Bueno, Bobby ha estado de mal humor en casa todo el día desde que se enteró de que su tienda no está generando dinero. ¿De verdad? Dijo que podía hacer lo que quisiera con su dinero porque es dueño de un negocio. Y Teresa se niega a trabajar, por más que le digo, no hace quehaceres y hasta me pide dinero para ella y sus hijos. ¿De verdad? Tu hija me dijo que no me necesitaba porque te tenía a ti, respondí fríamente, con mi paciencia agotándose. Mi suegra intentó persuadirme una vez más. Por favor, Charlotte, mi pensión ya no es suficiente para los 3. No tengo intención de regresar a esa casa. Tus hijos son bastante dependientes, ¿no?, le señalé, sin ocultar mi desdén. Ella guardó silencio, pero cuando estaba a punto de terminar la llamada, insistió. Charlotte, vamos a cambiar, por favor, vuelve, vivamos felices juntos otra vez. Claro, felices con una esposa inútil, me burlé, interrumpiéndola. Ella titubeó, intentando reparar la conversación. Lamento lo que dije, somos familia, ayúdanos. Ni siquiera podemos pagar los impuestos de la propiedad, tendremos que vender la casa, suplicó desesperadamente. No estoy obligada ni inclinada a ayudarles. Solucionen sus problemas ustedes mismos, concluí firmemente. Adiós, de tu esposa inútil. Ignorando sus súplicas desesperadas, terminé la llamada y bloqueé su número de inmediato. Mientras me acomodaba en mi apartamento ordenado, tomando café, no pude evitar reírme de cómo habían resultado las cosas. 5 meses después, durante un paseo tranquilo, pasé por lo que solía ser el café de Bobby.
solo para encontrarlo cerrado y convertido en un local vacío. Un claro testimonio de su negocio fallido y la caída de la familia. Un exvecino me informó que su casa había sido vendida y que los tres se habían mudado a un departamento pequeño cercano. Rápidamente se hicieron notorios en el vecindario por todas las razones equivocadas. Sus frecuentes peleas y disturbios llevaron a una montaña de quejas. Era desalentador pero no sorprendente que no hubieran aprovechado la oportunidad de hacerse responsables de sus vidas o de trabajar duro para mantener su hogar, un patrón con el que me había familiarizado durante mi tiempo con ellos. Al caminar past su antiguo hogar, sentí una profunda sensación de desapego, habiendo dejado completamente atrás ese capítulo de mi vida. Desde entonces, me he sumergido completamente en mi carrera. Recientemente, un colega sincero y trabajador expresó sus sentimientos por mí, admirando mi dedicación a mi trabajo. Comenzamos a salir con la intención de eventualmente casarnos. Me siento optimista sobre esta nueva relación. Parece que mi próximo matrimonio está en el horizonte, y esta vez, realmente espero abrazar la felicidad con alguien que aprecie y comparta mis valores. Este lugar no es para alguien como tú, una graduada de secundaria. Es una vergüenza que estés aquí, solo eres una mujer pobre viviendo de una pensión. No quiero tener nada que ver contigo. Así que, ¿por qué no te vas? Esas palabras hirientes de la esposa de mi hijo mayor finalmente me llevaron al límite. Durante años, había tragado mi orgullo, soportando su arrogancia, pero esto fue demasiado. Podía sentir mi paciencia evaporarse, la ira burbujeando en la superficie. Me volví hacia ella, lista para hablar. Si me quedo callada y te dejo. Antes de que pudiera terminar, la esposa de mi segundo hijo, con aspecto pálido, me interrumpió. Oh, Mary, ¿no lo sabes?, dijo, su voz temblando. Esta es la historia de la esposa de mi hijo mayor, quien me menospreció, a su suegra, hasta que su propia vida dio un giro para peor. Mi nombre es Sally, y hoy cumplo 62 años. Ya no soy joven, pero he sido bendecida con buena salud. Desde que me gradué de la secundaria, he pasado la mayor parte de mi vida trabajando duro y criando a mis hijos. Y antes de darme cuenta, los años se deslizaron. Perder a mi amado esposo de manera repentina hace 5 años fue uno de los retos más difíciles que he enfrentado. Pero gracias al amor y apoyo de quienes me rodean, logré salir adelante. Estos días, todavía trabajo un poco. Tomé las riendas del negocio familiar después de que mi esposo falleció, y aunque hay algunos baches ocasionales, las cosas van lo suficientemente bien. Me da un sentido de realización. Sin embargo, a pesar de todo eso, algo más me ha estado pesando más de lo que me gustaría admitir. Hola, entrega para ti, dijo el mensajero mientras me entregaba un pequeño paquete. Era un sobresellado y un hermoso arreglo floral, vibrante y perfectamente organizado. La tarjeta adjunta decía, «Feliz cumpleaños». El nombre del remitente era mi segundo hijo, Tyler. No era su estilo enviar regalos así antes de casarse, así que estaba segura de que su esposa, Ariana, se había encargado de ello. Tyler siempre ha sido despreocupado, casi sin preocupaciones, pero casarse con Ariana cambió las cosas para mejor. Ella es atenta, centrada y muy considerada. Viven a aproximadamente 1 hora de distancia, y a menudo vienen a verme y me invitan a pequeños viajes con ellos. Decidí llamar a Ariana para agradecerle por las flores. Ella respondió con una voz alegre, «Feliz cumpleaños. Escuché que te gustan las flores, así que pensé que podrías disfrutar de estas. Espero que estés bien, y no puedo esperar a verte de nuevo». Su calidez y consideración brillaban. Realmente es una esposa maravillosa, demasiado buena para Tyler, pienso a menudo. Pero luego estaba el otro sobre. El remitente era Tom, mi hijo mayor. Lo abrí para encontrar una tarjeta de cumpleaños. Tom, que se casó un poco antes que Tyler, no es de hacer cosas así por su cuenta, así que tenía que ser su esposa, Mary. Mary ha sido una fuente constante de tensión en mi vida. Ella se enorgullece de estar altamente educada y de trabajar para una empresa prestigiosa, pero ese orgullo se ha convertido en arrogancia. Juzga a las personas según su educación y títulos laborales, y si no cumplen con sus estándares, no hace ningún esfuerzo por ocultar su desdén. Para ella, no soy más que una graduada de secundaria, y he sentido su condescendencia desde el principio, pero con el tiempo, su actitud ha empeorado. Se presenta en mi casa sin avisar, esperando que yo cocine para ella porque está demasiado cansada del trabajo. Además, tiene el descaro de pedirme dinero a mis espaldas, a pesar de que ellos no tienen problemas financieros. Tom, de voz suave y amable, ocupa un puesto de gestión en una exitosa cadena de restaurantes, así que el dinero nunca debería ser un problema. He tolerado su comportamiento porque amo a Tom. Él es frágil a su manera, y no quería causar problemas.
pero en el fondo, duele. Me duele que esta sea la relación que tengo con la esposa de mi hijo. Aún así, Mary me había enviado una tarjeta de cumpleaños, así que pensé que debería agradecerle. Marqué su número, y ella respondió con su tono brusco habitual. Hola, estoy realmente cansada del trabajo, así que si esto no es importante, hazlo rápido. Solo quería agradecerte por la tarjeta de cumpleaños que me enviaste, dije, tratando de mantener mi voz firme. Lo aprecio mucho. Oh, ¿la recibiste? Eso es genial, dijo, su tono indiferente. Luego, sin perder el ritmo, añadió, por cierto, ¿hay esa cena con tus familiares próximamente? No, asegúrate de vestirte apropiadamente, no quiero que me dé vergüenza. Sí, lo haré, gracias de nuevo. Sí, de todos modos, tengo que irme ahora, dijo, colgando sin una palabra de felicitación. Así es, Mary. Suspiré pesadamente, preguntándome qué, si es que algo, se podía hacer para arreglar esta situación. Unas semanas después, tuve la oportunidad de asistir a una cena especial con mis familiares. Mi sobrina, a quien he adorado desde que era pequeña, se iba a casar. Ella es prima de Tommy Tyler. Dado que ella y su prometido no iban a tener una boda formal, decidieron organizar una cena para presentarlo a la familia. Fui invitada, junto con Tom, Mary, Tyler y Ariana. Llegué con mi segundo hijo, Tyler, y su esposa, Ariana. Paseamos por el hermoso patio donde se celebraba la cena. El clima está perfecto hoy, ¿no? Te ves encantadora en tu kimono. Realmente le queda bien a este lugar, comenté. Ariana sonrió, mirando su atuendo. Es un lugar tan bonito. Pensé que valía la pena vestirme un poco. No he ido a un restaurante tan elegante en mucho tiempo. Ojalá hubiera pensado en usar un kimono también. Este lugar se siente tan lujoso. Me reí. Oh, vamos. No voy a derrochar en un kimono caro solo para cenar. Lo sé, solo lo digo, dijo juguetonamente. Mientras intercambiábamos comentarios ligeros, Tom y Mary llegaron, notablemente tarde. Mary, como de costumbre, no parecía muy emocionada. Hola, bueno, al menos te vestiste apropiadamente para la ocasión, dijo Mary, con un tono cortante. Hey, no hay necesidad de decirlo así, murmuró Tom, tratando de calmar su irritación, pero la expresión de Mary seguía amarga. Ya casi es hora de entrar, dije, desviando la conversación de un posible conflicto. Entramos al restaurante, donde ya se habían reunido alrededor de 30 familiares. Muchos de ellos vinieron a saludarme cálidamente. Estando de pie a un lado, escuché a Mary murmurar algo lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara. Realmente es muy querida. Me pregunto si es solo por lástima. Hice como que no oía, manteniendo mi compostura, y silenciosamente tomé asiento. Mi sobrina y su nuevo esposo se pusieron de pie para presentarse a todos, y después de un cálido brindis, la cena oficialmente comenzó. Esperaba un restaurante rural y pintoresco, pero la comida fue sorprendentemente impresionante, y también ofrecían una excelente selección de sake. No es de extrañar que hayan sido destacados en Tokyo Magazine, dijo Mary, saboreando su comida y sirviéndose otro generoso vaso de sake. La cena se desarrolló en un ambiente festivo, celebrando el matrimonio de mi sobrina. Sentí un alivio al observar a su pareja, parecía una persona sólida. Por cierto, escuché que te graduaste de la Universidad K y ahora trabajas para un banco prestigioso, preguntó uno de nuestros familiares, dirigiendo la conversación hacia la pareja de mi sobrina. Sí, eso es correcto. Estoy realmente agradecido con mis padres por apoyar mi educación, respondió, con un tono ligeramente titubeante. Ah, entonces todo está bien. Universidad K. Yo me gradué de la Universidad W, interrumpió Mary, aunque nadie le había preguntado por sus credenciales. Estaba ansiosa por presumir sus propios logros académicos y su posición en una empresa conocida. Vamos, Mary, déjalo, instó Tom, tratando de controlarla, pero ella lo ignoró. Honestamente, en el mundo actual, tu formación académica es todo, ¿no crees?, insistió. No estoy de acuerdo, dijo con firmeza el compañero de mi sobrina. Hay muchas personas admirables que no han seguido los caminos académicos tradicionales. Sin embargo, Mary continuó dominando la conversación, sin dejarse desanimar por su respuesta. Aquellos que asistieron a la universidad que entienden cosas que solo las personas educadas pueden captar. Supongo que lo entenderías, ¿verdad? Las personas sin educación son simplemente de un nivel inferior, declaró Mary, su voz rebosante de condescendencia. El compañero de mi sobrina pareció momentáneamente aturdido.
Creo que has tomado un poco demasiado. Exactamente, Mary, necesitas calmarte. Se unieron Tom y Ariana, tratando desesperadamente de controlarla. Tom le lanzó a Mary una mirada de asombro, al igual que los familiares a nuestro alrededor. Sin educación, te quedas atrapado con trabajo sin futuro, y nunca ganarás dinero de verdad. ¿No estás de acuerdo? Sally, de repente dirigió su mirada hacia mí. Me preparé para sus comentarios condescendientes. No estoy tan segura de eso, Mary. Creo que has tomado suficiente. Quizás deberías salir un momento para tomar aire fresco, respondí, con un tono firme, aunque parecía irritarla aún más. ¿Cuál es tu problema, Mary? Eso es un poco duro, ¿no crees? Acabas de decirme que me vaya, a pesar de que tengo un título universitario y tú solo te graduaste de secundaria. No lo entiendo, gritó, elevando la voz. Hey, ¿qué demonios estás? Comenzó Tom, pero lo silencié con una mirada. En este punto, la tensión había alcanzado su punto máximo, y era hora de que la verdad saliera a la luz. Mary, si tienes algo que decir, simplemente díselo, la desafié. Ella sonrió, dejando escapar una risa cruel. Déjame decirte algo, si estuviera en tu lugar, estaría demasiado avergonzada para mostrar mi cara ante la familia. Eres una graduada de secundaria sin cualificaciones. Todos los familiares, incluida mi sobrina y su pareja, están viendo esto suceder. Continuó, he notado que no has estado trabajando mucho desde que falleció tu esposo. Prácticamente estás desempleada. Y a tus 62 años, estás lejos de la edad de jubilación en mi empresa. La gente trabaja duro como gerentes de élite. Mary, la única proveedora de su hogar, parecía disfrutar con sus palabras. Ni siquiera terminaste la secundaria, y mucho menos asististe a una escuela prestigiosa. Por eso te encuentras en esta situación. ¿No crees que es patético? Definitivamente no querría ser una tía como tú, pero no tengo que preocuparme por eso. Trabajo para una empresa de primer nivel. La atmósfera se volvió helada, ya que no solo los familiares, sino incluso el personal que había estado sirviendo nuestra comida se congeló, escuchando atentamente sus comentarios hirientes, y luego ella pronunció sus últimas y mordaces palabras. Una graduada de secundaria como tú no pertenece a un lugar como este. Es simplemente embarazoso. Eres una mujer pobre viviendo de una pensión. No quiero tener nada que ver contigo. Así que, ¿por qué no te vas? Las palabras de Mary me llevaron al límite. La arrogancia que había estado tratando de soportar durante todo este tiempo brotó a la superficie, encendiendo un fuego de ira dentro de mí. Sentí el ardor de las lágrimas acumulándose en mis ojos, luchando por contenerlas mientras pensaba, solo cállate y escucha. Pero antes de que pudiera recuperar la compostura, Ariana, que se había puesto pálida, interrumpió, Mary, por favor, dime que sabes esto. ¿Qué? ¿Saber qué? Respondió Mary, sus ojos saltando entre Ariana y los familiares. Algunos tenían expresiones amargas, mientras que otros lucían genuinamente enojados o condescendientes. Tom se hundió más en su asiento, evitando el contacto visual. ¿Qué está pasando?, exigió Mary, evidente frustración en su voz. Con un tono tembloroso, Ariana respondió, Sally es la dueña de este restaurante, ¿recuerdas? Un incómodo silencio envolvió la mesa antes de que Mary estallara en risas. ¿Qué? Tienes que estar bromeando. Estás bromeando, ¿verdad? En ese momento, el chef y varios miembros del personal se apresuraron a mi lado. Jefa, ¿estás bien? Ella es una persona increíble. Puedo decirte cuánto me ha ayudado, gritó uno de ellos enojado hacia Mary. Mary se volvió hacia Tom, su confusión profundizándose. Tom, ¿de qué se trata esto? Es verdad, lo que dijeron es cierto, respondió él, resignado. ¿Qué quieres decir?, presionó Mary, su voz elevándose. Nunca has mencionado esto antes. Papá y mamá comenzaron este restaurante, y ella tomó el control después de que él falleció, pero ha estado luchando por manejarlo sola. Así que ahora presta su nombre a alguien más para que lo administre. Pero sí, ella es la dueña. ¿Por qué no me dijiste? Porque sabía que dirías algo estúpido, como querer el restaurante o la propiedad. No quería cargar a mamá, que ya estaba deprimida después de la muerte de papá. Además, siempre la has menospreciado por su formación académica. Supuse que no te importaría. Mary se burló. ¿Qué? ¿Cómo puede una graduada de secundaria manejar un restaurante tan elegante? Debe estar en declive. Mira este lugar. Incluso la casa es vieja. Está claro que están luchando. Tyler fue el primero en dirigirse a Mary, que seguía murmurando. Mi madre prefiere mantener las cosas simples, y nuestro hogar está lleno de recuerdos de mi padre.
También posee un condominio cerca de la estación y otras propiedades que compraron juntos. Honestamente, creo que probablemente gana más que tú. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Basta de esto. Eres solo una graduada de secundaria. ¿Por qué no te callas?, respondió Mary, su frustración palpable. De repente, una voz calmada rompió la tensión. Un hombre, no mucho mayor que yo y vestido con un elegante traje, dio un paso adelante. ¿Cuál es tu problema, viejo? No me hables. ¿Quién te crees? Mary respondió, volviéndose para confrontarlo, pero al encontrar su mirada, su expresión cambió a una de shock. ¿Sabes quién soy?, preguntó, con una autoridad serena en su voz. No, no puede ser. Tartamudeó Mary, su bravata flaqueando. Soy el director ejecutivo, afirmó. Este hombre era primo de mi difunto esposo y parecía ser el director gerente en la empresa de Mary. No me había dado cuenta de que uno de sus familiares era un empleado problemático en su trabajo. Para ser honesto, tu reputación en la empresa no es buena. He oído que eres bastante crítica con otros empleados y que tratas a tus subordinados de manera diferente según sus antecedentes académicos. Esa actitud tiene repercusiones significativas en tus proyectos, continuó el director ejecutivo, su tono inquebrantable. Estoy seguro de que tu comportamiento en la empresa debe ser aún peor, considerando cómo tratas a tu propia familia. Investigaré esto personalmente y me aseguraré de que mi informe sobre ti sea minuciosamente revisado. Es probable que te degraden, o peor, dijo el director ejecutivo con firmeza. El pánico se reflejó en el rostro de Mary. No, por favor, director ejecutivo, no hagas esto, suplicó, la desesperación filtrándose en su voz. Estaba a punto de continuar cuando Tom la agarró de los hombros, deteniéndola. Ya basta, Mary, dijo Tom fríamente. Si hubieras sido honesta conmigo desde el principio, esto no habría pasado. Resuélvelo, Tom, ayúdame, gritó, su rostro enrojeciendo mientras volcaba su frustración en él, tratando de impulsarlo a la acción. Tom la miró directamente a los ojos y habló con escalofriante calma. Vamos a divorciarnos, Mary. Siempre ha sido así, arruinando eventos importantes y causando problemas en el trabajo. Pero lo peor de todo es que no puedo quedarme contigo después de cómo le has hablado a mi madre, la mujer que trabajó incansablemente para criarme a mí y a mi hermano. Sus palabras cayeron con una frialdad definitiva, desprovista de cualquier calidez o vacilación. La habitación quedó en silencio. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos y empecé a sollozar. Abrumada, Tyler estuvo allí al instante, sosteniéndome de los hombros, mientras Ariana me envolvía con sus brazos en un reconfortante abrazo. ¿Por qué todos defienden a esta mujer de mediana edad? Me niego a creer que me divorciaré y que me degradarán. Esto es absurdo, gritó Mary, su voz quebrándose. La voz del director ejecutivo se mantuvo tranquila pero resuelta. Deberías irte ahora. A Soberstalle tu bienvenida. Estoy de acuerdo, comentó mi sobrina, su voz firme y compuesta. Este lugar es importante para nosotros, y también lo es mi tía. Ya has arruinado suficiente. Por favor, solo vete. Mary, desorientada e incrédula, miró alrededor de la habitación en busca de apoyo en vano. Esto es ridículo, es imposible, pero nadie se movió. Finalmente, con el personal del restaurante guiándola, salió de la habitación en una nube de furia e incredulidad. Tom inclinó la cabeza profundamente hacia todos. Lamento el comportamiento de mi esposa. Mi sobrina me acarició suavemente el brazo y sonrió dulcemente. No te preocupes, tía Sally, te queremos y todos aquí se preocupan por ti. Además, ella ya no será tu nuera. Sí, ya no lo será, me aseguró Ariana, acercándose. Te mereces algo mejor, Sally. Tom asintió. Seré más feliz una vez que esté libre de ella. Me sequé los ojos, aún abrumada. Lo siento, Tom, nunca quise esto. No puedo creer que te estés divorciando por mi culpa. ¿Qué estás diciendo, mamá? Lamento sinceramente todo lo que he hecho. De ahora en adelante, seré un mejor hijo, dijo Tom, colocando su mano de manera reconfortante sobre mi hombro. Después de ese momento, todos recuperamos la compostura y logramos terminar la cena sin más incidentes. Unos meses después, Tom y Mary se divorciaron oficialmente. Mary causó mucho revuelo, incluso yendo al tribunal familiar para exigir pensión alimenticia, pero sus reclamos fracasaron. Según el director gerente, una investigación interna había descubierto el comportamiento problemático de Mary en el trabajo. A pesar de su orgullo por su educación y carrera, resultó que había actuado de manera poco profesional. En última instancia, fue trasladada a una oficina de sucursal más pequeña en otra prefectura, una forma educada de decir que fue degradada. Luego,
En un sorprendente giro de los acontecimientos, Tom anunció su decisión de hacerse cargo del restaurante. Nunca había presionado a mis hijos para que heredaran el negocio familiar. Quería que siguieran sus pasiones. Sin embargo, no pude evitar sentir un poco de melancolía al pasar el querido establecimiento que mi esposo y yo habíamos construido juntos. Mamá, este restaurante está lleno del amor y la dedicación de ti y papá, dijo Tom sinceramente. Siempre quise hacerme cargo, pero pensé que no sería capaz. Sin embargo, al ver cuánto se preocupan tus empleados por ti, me di cuenta de que quiero proteger el restaurante que creaste. Gracias, Tom, pero hay mucho que necesitas aprender primero. Te guiaré y te enseñaré todo lo que necesites saber. Así que solo mantente dedicado, respondí, sintiendo una mezcla de orgullo y aprensión. Tom comenzó a trabajar a mi lado en el restaurante, y pronto me encontré ocupada nuevamente entrenándolo. Un año después, en mi cumpleaños número 63, esperábamos afuera de nuestra casa mientras el coche de Tyler se acercaba. Sally, feliz cumpleaños, exclamó Ariana al salir, su voz burbujeando de emoción. Tyler levantó suavemente a su bebé del asiento de auto en la parte de atrás, acunándolo con cuidado. Bienvenidos, es maravilloso verlos a los tres, dije, mi corazón rebosante de alegría. Ahora era abuela, finalmente podía disfrutar de mis encantadores nietos. Era hora de que abrazara por completo el negocio del restaurante nuevamente. Esperaba con ansias cocinar deliciosas comidas para las celebraciones de mis sobrinos. Tom, habiendo dedicado su tiempo a su entrenamiento, estaba listo para hacerse cargo del restaurante en serio este año, sus ojos brillando con determinación. Hoy, secretamente esperaba encontrar a alguien especial para Tom, una pareja digna del talentoso chef en que se había convertido. Mi suegra me propuso recientemente que podría hacerla feliz al darle un nieto. Fue una sugerencia intrigante, especialmente porque ya estaba esperando, pero antes de profundizar, permítanme presentarme, soy Susan, una mujer en mis 30 años que ha abrazado el rol de ama de casa. Mi vida la comparto con mi esposo, un empleado asalariado que trabaja arduamente. Nos conocimos cuando yo trabajaba en una empresa de la industria alimentaria. Sus ocasionales sonrisas encantadoras durante nuestras interacciones profesionales llamaron mi atención y me motivaron a tomar la iniciativa y pedirle que saliéramos. Inicialmente, él se negó educadamente, explicando que estaba en una relación. Sin embargo, aproximadamente un mes después, se acercó a mí con la noticia de su ruptura, preguntando si aún estaba interesada en salir con él. Parecía que mi confesión anterior había cambiado su perspectiva sobre mí. Su exnovia notó el cambio y lo confrontó sobre sus sentimientos, los cuales él confirmó. Cuando ella sugirió que se separaran, sentí un leve remordimiento por ser parte de esa decisión, pero él me tranquilizó con una cálida sonrisa, insistiendo en que su relación ya estaba en terreno inestable. Sus palabras reconfortantes aliviaron mi conciencia, y después de 2 maravillosos años de citas, nos casamos. En el día de nuestra boda, expresó su deseo de que comenzáramos una familia y me preguntó si lo apoyaría con nuestros futuros hijos al convertirme en ama de casa. Dado que mi trabajo en ese momento era exigente y poco gratificante, acepté sin dudar. Sin embargo, la transición de mujer trabajadora a ama de casa a tiempo completo resultó ser más desafiante y desconcertante de lo que había esperado. No obstante, valoré mi nuevo rol. La vida con mi esposo era plena y alegre. Disfrutamos de días felices libres de los habituales conflictos con los suegros, lo cual fue un gran alivio para mí. Mis suegros vivían a solo 12 minutos a pie de nuestro departamento, y al principio me preocupaba que su proximidad pudiera llevar a visitas frecuentes, tal vez no deseadas. Afortunadamente, esos temores nunca se materializaron. Fueron excepcionalmente comprensivos y solidarios. A menudo pasaban a compartir consejos útiles y nunca se quejaron de nuestras luchas por formar una familia. Mi suegra a menudo me colmaba de cariño, diciendo, te quiero más que a cualquier nieto, como alguien que siempre había deseado tener una hija, especialmente en una familia dominada por hombres. Apreciaba sus palabras. Por favor, déjame quererte como si fueras mi hija, decía, y encontraba consuelo en su sentimiento. También tenía un profundo respeto por mi suegro, un hombre de pocas palabras, pero increíblemente confiable. En esos primeros años de matrimonio, esta atmósfera cálida y acogedora definió nuestra relación. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar un cambio drástico en el comportamiento de mis suegros. Mi suegro se volvió cada vez más reservado, y el comportamiento de mi suegra cambió tanto que empecé a preguntarme si había estado ocultando su verdadero yo todo este tiempo. El cambio era palpable. Pasó de ser abrumadoramente positiva a decididamente negativa. La mujer que antes era cariñosa y comprensiva se volvió crítica y exigente, especialmente en ausencia de mi esposo.
Sus visitas se volvieron más frecuentes, y durante esos momentos, me acosaba sin cesar sobre tener hijos, insistiendo en que no era solo un deseo, sino mi deber como esposa. Al principio, ella me había asegurado que los niños son bendiciones que llegarían naturalmente cuando fuera el momento adecuado y que no había necesidad de apresurarse. Sin embargo, ahora comenzó a compararnos con otras familias, mencionando cómo nuestros vecinos habían recibido recientemente a un bebé y que otra pareja estaba esperando. Esto solo intensificó la presión que ejercía sobre mí. A pesar de su insistencia, la decisión de ampliar nuestra familia no era solo mía, también requería el compromiso de mi esposo. Al inicio de nuestro matrimonio, él había expresado un fuerte deseo de tener hijos, pero alinear ese sueño con nuestras circunstancias actuales se volvió cada vez más difícil bajo la creciente presión de mi suegra. Alrededor de un año después de nuestro matrimonio, noté un cambio significativo en el interés de mi esposo por formar una familia, un contraste marcado con su entusiasmo inicial. A pesar de mis esfuerzos por reconectarme con él sobre el tema, a menudo desestimaba mis sentimientos, afirmando que estaba demasiado cansado o más interesado en jugar videojuegos, respondiendo con frases como, «hagámoslo otro día» o «me estás molestando». Cuando expresé mis preocupaciones a mi suegra, esperando comprensión o apoyo, me encontré con una falta de empatía. En lugar de ofrecer consuelo, intensificó sus demandas por un nieto, lo que solo aumentó mi estrés. Abrumada por la presión constante, me dirigí a mi esposo para compartir lo difícil que se había vuelto la situación para mí. A regañadientes, reconoció que no había necesidad de apresurarse, pero aceptó esforzarse por tener un hijo. Ambos lo intentamos, pero a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no logré quedar embarazada. Durante todo este tiempo, mi suegra me culpaba completamente, absolviendo por completo a mi esposo de cualquier responsabilidad. A medida que la presión se acumulaba, empecé a sospechar que podría estar afectando mi fertilidad. Incapaces de sobrellevar la tensión continua, mi esposo y yo decidimos buscar tratamientos de fertilidad. Justo cuando pensé que esto podría aliviar parte de la presión, surgió otro problema. Desde que comenzamos con los tratamientos, mi esposo se había vuelto cada vez más distante. Volvía a casa del trabajo y se retiraba a su habitación para jugar videojuegos, a menudo ignorando mis intentos de comunicación. Aunque podría haber manejado su frialdad, su actitud empeoró cuando comenzó a criticarme por gastar dinero en materiales de costura, un pasatiempo que me proporcionaba algo de alivio en días estresantes. Su frustración a menudo se convertía en ira dirigida hacia mí durante nuestras discusiones. Se enojaba rápidamente, acusándome de ser financieramente dependiente de él y de actuar egoístamente, lo que solo intensificaba la tensión en nuestro hogar. Esta presión creciente profundizó los desafíos que enfrentábamos juntos. Cuando le recordé suavemente que había dejado mi trabajo porque él quería que me convirtiera en ama de casa, parecía desinteresado y distante. Un día, en medio de nuestras luchas, me sorprendió encontrarlo en casa durante las horas laborales, absorto en sus videojuegos. Le pregunté si no iba a trabajar, y su respuesta casual me dejó impactada. Renuncié. Había dimitido sin discutirlo conmigo primero. Cuando insistí en saber la razón, me dijo bruscamente que me mantuviera al margen de sus asuntos, visiblemente irritado. Ante su actitud poco cooperativa, sentí que no tenía otra opción más que aceptar la situación. Al principio, no estaba demasiado preocupada por nuestra estabilidad financiera, creyendo que podríamos confiar en los beneficios de desempleo y nuestros ahorros por un tiempo. Sin embargo, el estrés comenzó a acumularse a medida que se hacía evidente que mi esposo no tenía intención de buscar otro trabajo. Con su empleo perdido, empezó a pasar sus días en casa, rara vez saliendo excepto para ir a la tienda de conveniencia por cigarros. Su actividad principal se convirtió en jugar, llenando las horas que solía dedicar al trabajo. Irónicamente, el tiempo que pasábamos juntos, que podría haber sido un cambio bienvenido en los primeros días de nuestro romance, ahora se sentía como una carga en lugar de algo beneficioso. En lugar de acercarnos, esto llevó a disputas maritales más frecuentes, ya que el comportamiento de mi esposo comenzó a reflejar la transformación negativa que había observado en mi suegra. Nuestras interacciones se volvieron cada vez más tensas, haciendo que incluso las conversaciones simples estuvieran llenas de tensión. Con el tiempo, comencé a cuestionar la viabilidad de nuestro matrimonio. La alegría y la asociación que una vez definieron nuestra relación se desvanecían, reemplazadas por un creciente sentido de desilusión. Me sentía atrapada en un estilo de vida insostenible, reflexionando sobre los límites y el futuro de nuestra unión, frustrada por la situación con mi esposo, quien estaba consumido por los videojuegos en casa. Finalmente llegué a mi punto de quiebre. Un día, incapaz de contener mi frustración por más tiempo, lo confronté. «No eres un niño. Deja de jugar todo el día y busca un trabajo», exclamé.
Su respuesta me sorprendió. Mencionó con frialdad que su madre había sugerido que se divorciara de mí si no podía proporcionarle un nieto. Extrañamente, sentí un alivio ante sus palabras, sin que él lo supiera. Esa misma mañana había descubierto que estaba embarazada. Tenía planeado compartirle la noticia esa noche, pero dadas las circunstancias actuales, decidí que sería más prudente mantener esta información en secreto por el momento. Su revelación inesperada se sentía casi como una forma retorcida de asistencia de mi suegra, ofreciéndome una salida. Con una calma que no sentía del todo, respondí, está bien, si así es. Aquí están los papeles del divorcio. Saqué los documentos de mi cajón, que había preparado de antemano, y se los entregué. Mi esposo estaba visiblemente aturdido por mi rápida aceptación y disposición con los papeles del divorcio. Su confianza habitual se desvaneció, reemplazada por una expresión de completa sorpresa. Aunque mi esposo parecía luchar con lo que debía decir a continuación, parecía decidido a seguir el consejo de su madre y firmó los papeles sin mucha resistencia. Durante todo el proceso, seguía mirándome, tratando de evaluar mis reacciones. Después de finalizar los papeles del divorcio, acordamos encontrarnos más tarde para discutir la división de los bienes. Sin embargo, la realidad era que no había mucho que dividir. Conocido por sus hábitos de gasto, mi esposo había invertido una cantidad considerable de dinero en sus actividades de juego, todo mientras criticaba frecuentemente mi gasto en materiales de costura. Ahorrar dinero nunca había sido su fuerte. No había ahorrado ni un centavo desde antes de nuestro matrimonio, y este patrón había continuado durante nuestro tiempo juntos. En consecuencia, no teníamos ahorros o bienes significativos de los cuales hablar, lo que hacía que nuestras discusiones sobre la división de pertenencias fueran tanto directas como algo irónicas dadas las circunstancias. Inicialmente, esperaba que nuestras conversaciones sobre la división de bienes fueran sencillas, pero mi esposo tenía otras ideas. Señaló un libro de banco específico, insistiendo en que todavía teníamos ahorros para dividir. Así es, afirmó, esa cuenta contenía una suma considerable. Sin embargo, aclaré que esta cuenta de ahorros en particular no estaba sujeta a división. Contenía dinero que había ahorrado completamente antes de nuestro matrimonio y, por lo tanto, no formaba parte de nuestros bienes matrimoniales. Al escuchar esto, su rostro se quedó pálido, pero rápidamente intentó recuperarse cambiando el tema a nuestra situación de vivienda. Pero seguramente este condominio debería ser considerado para la división. Yo también viví aquí, argumentó, con una expresión calmada pero firme. Dejé las cosas en claro. Lamentablemente, el condominio está solo a mi nombre, así que legalmente no tienes ningún derecho sobre él. Además, ya lo he listado para la venta. Ya que es hora de que busque un arreglo habitacional más adecuado, le sugerí que también buscara un nuevo lugar pronto para evitar complicaciones. Había estado ahorrando diligentemente durante años, incluso antes de que mi carrera pasara a ser ama de casa, con el objetivo de eventualmente mejorar a una casa más grande, ya que anticipaba que el condominio podría sentirse demasiado pequeño en el futuro. Como profesional trabajadora, había logrado acumular ahorros sustanciales y compré el condominio durante mis años de soltera, estableciendo así una sólida base financiera para mi futuro. Los ingresos de la venta del condominio ayudarían a financiar la construcción de una nueva casa en el centro de la ciudad. Naturalmente, estos activos se adquirieron antes de nuestro matrimonio, lo que los eximía de división, a diferencia de lo que mi esposo podría haber asumido. Cuando mi esposo se dio cuenta de que no tenía derecho al condominio ni a los ahorros previos al matrimonio, se mostró visiblemente afectado. A pesar de sus intentos por prolongar la conversación, parecía perdido en sus pensamientos, luchando por encontrar las palabras adecuadas, con nada significativo más que discutir. Nuestro diálogo llegó a un abrupto final, señalando no solo la conclusión de nuestra conversación, sino también la ruptura de nuestros lazos financieros. Después de presentar los papeles de divorcio, la separación se finalizó sin problemas en unos pocos meses. Regresé a casa de mis padres, donde me brindaron un apoyo incondicional durante este periodo de transición. Allí fue donde di a luz a un bebé sano, a quien nombré Mark, un nombre que simboliza fuerza y ambición. Mis días se llenaron rápidamente de alegría mientras atesoraba cada momento con mi hijo y mis amados padres. Decidí no informar a mi ex esposo sobre el nacimiento. Solo podía imaginar la reacción de mi suegra si descubría que tenía un nieto. Me lo imaginaba entrando furiosa para exigir verlo. Después de desalojar a mi ex esposo del condominio, él volvió a vivir con sus padres. La rapidez de nuestro divorcio parecía pesar sobre él. Se aisló de las interacciones sociales. Rara vez salía de casa, y su apariencia descuidada incluso llamó la atención de la policía durante sus raras salidas. Más tarde supe que había renunciado a su trabajo debido a las relaciones tensas con sus compañeros.
Su comportamiento poco amable y el maltrato hacia las mujeres con las que trabajaba lo habían aislado, llevando a su renuncia abrupta, quizás revelando la verdadera naturaleza que había ocultado tras una fachada de amabilidad. 2 años después del divorcio, me encontré administrando una tienda de manualidades. Me había convertido en una clienta habitual de una tienda local, y la dueña, al notar mis visitas frecuentes, me ofreció la oportunidad de asumir el negocio mientras consideraba su jubilación. Con mis padres ayudando a cuidar a Mark, tenía el tiempo y la energía para volver a ingresar al mundo laboral. Aceptar la oferta significaba mantener la tienda abierta para sus clientes leales, así que asumí la responsabilidad con gusto. Mientras estaba a cargo de la tienda, fui sorprendida por una visita inesperada de mi ex suegra y mi ex marido. Hicieron comentarios casuales sobre lo bien que quedaba la tienda conmigo. Mi ex marido, tratando de parecer amistoso, incluso sugirió una tela que le quedaría genial a su madre. Molesta por sus obvias adulaciones, pregunté rápidamente, ¿qué los trae por aquí? Fue entonces cuando mi ex suegra, incapaz de contenerse, soltó algo casi cómico, devuélveme a mi nieto. Resultó que de alguna manera había descubierto a mi hijo y ahora estaba decidida a convertirlo en el heredero de su fortuna familiar. Esta declaración repentina sirvió como un recordatorio agudo de las dinámicas complicadas que pensé que había dejado atrás, solo para encontrarlas resurgiendo en mi nueva vida. Cuando mencioné el divorcio por primera vez, mi ex marido se mostró confundido. ¿Por qué no me dijiste? No habría aceptado el divorcio si lo hubiera sabido, me acusó. Yo respondí, obviamente, quiero el divorcio. Si hubieras sabido que estaba embarazada, habrías hecho todo lo posible para evitarlo. La conversación escaló, y mi ex suegra se unió a sus demandas. Entonces, ¿me vas a devolver a mi nieto o no? Quiero estar con él lo antes posible. Lo has tenido durante 2 años. Es mi turno. Me sorprendió momentáneamente su audacia, pero antes de que pudiera responder, mis padres y mi hijo Mark entraron, con preocupación dibujada en sus rostros. ¿Qué está pasando? ¿Hay un problema?, preguntó mi padre. Un cliente habitual había notado la tensión y los había llamado a la tienda, mientras Mark tomaba de la mano a mis padres. Mi ex suegra exclamó, «Oh, qué adorable, se parece exactamente a como era mi hijo de niño. Mira, soy tu abuela». Ella avanzó, extendiendo las manos hacia Mark, pero él rápidamente respondió, «Solo tengo una abuela», aferrándose fuertemente a mi madre. Dado que la situación se estaba intensificando, mi madre sugirió con calma, dadas las circunstancias, lo mejor sería que se fueran ahora, pero mi ex marido ignoró su sugerencia y exigió, «Solo entrégame al niño». Se movió para arrebatar a Mark de mis padres. Yo me interponía frente a él para proteger a mi hijo, pero él fácilmente me apartó, gracias a mi menor estatura. «Mark, ten cuidado», grité mientras mi ex marido se acercaba a atraparlo. Entonces, de la nada, un movimiento rápido tomó a todos por sorpresa. Miré hacia arriba justo a tiempo para ver a mi padre, un ex policía y campeón nacional de judo, ejecutar un impresionante lanzamiento sobre su hombro en mi ex marido, sin conocer el impresionante historial de mi padre. Mi ex marido se encontró en el suelo, sin palabras y con dolor, mirando a mi padre con una mezcla de asombro e impotencia. Después de la confrontación, mi padre se puso firme y advirtió, «Si planeas causar más problemas a mis hijos o a mi nieto, puede que tengamos que involucrar a las autoridades. ¿Qué vas a hacer?». Mientras hablaba, reveló sutilmente su placa de policía, enfatizando la seriedad de sus palabras. Mi ex suegra, sorprendida por esta demostración de autoridad, se asustó y rápidamente tomó la mano de mi ex marido antes de que ambos huyeran de la escena. Desde ese día, no he tenido contacto con ninguno de ellos, ni me interesa saber su paradero. Ese incidente cerró de manera efectiva el capítulo de esa parte de nuestras vidas. Unos años más tarde, inspirado por el valor de mi padre durante ese momento tenso, mi hijo Mark expresó su deseo de seguir los pasos de su abuelo. Con ojos brillantes y una voz decidida, declaró, «Cuando crezca, también quiero ser policía y te protegeré». Su ambición me llenó de alegría, y quedó claro que se tomaba en serio este objetivo. Ahora, Mark se dedica a sus estudios, enfocándose en las materias que lo prepararán para una carrera en la aplicación de la ley, bajo la tutela de mi padre. También ha comenzado a practicar judo, perfeccionando rápidamente sus habilidades y ganando reconocimiento entre sus compañeros por su talento. En cuanto a mí, mi papel es brindar el apoyo y el amor que Mark necesita mientras crece. Verlo desarrollar sus habilidades y perseguir sus sueños con tanta pasión me llena de inmenso orgullo y alegría. Los desafíos que enfrentamos solo han fortalecido nuestro vínculo, y espero con ansias ver qué depara el futuro para él.